Hola a todos, les doy la bienvenida a este encuentro en el que vamos a hablar sobre lo que es la evaluación de los aprendizajes, un tema que es siempre importante desde lo que es la perspectiva docente, porque es el agente que va a llevar adelante este proceso y el cual muchas veces tiene determinadas prácticas que son eh, criticadas por las formas en las que se implementan. Entonces, el objetivo del encuentro del día de hoy es hacer un análisis sobre este proceso que forma parte de lo que es la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito, sobre todo, en este caso, universitario. Para ello preparé una pequeña presentación que acompañará el discurso sobre el que charlaremos el día de hoy. Bien, lo primero que tenemos que preguntarnos es justamente qué es evaluar, porque muchas veces este proceso está asociado con lo que es la medición de la información o con ver si nuestros estudiantes han alcanzado determinados parámetros que permiten saber si han aprendido o no. ¿Sí? La intención es ir desglosando este concepto que presenta muchas interpretaciones con la intención de darles algunas herramientas para lo que va a ser la evaluación en los entornos virtuales. Entonces, si nos preguntamos qué es evaluar, una definición que por ahí recoge aquellos elementos que forman parte de este proceso es la que viene en la diapositiva y que la aporta un autor de apellido Rodríguez y que va a definir a la evaluación de la siguiente manera. Se entiende por evaluación en sentido general aquel conjunto de procesos sistemáticos de recogida, análisis e interpretación de información válida y fiable, que en comparación con una referencia o criterio nos permita llegar a una decisión que favorezca la mejora del objeto evaluado. Bien, ahora para profundizar sobre lo que es este concepto de evaluación, podemos hacer un análisis un poco más profundo desde lo que son las dimensiones que ésta puede adquirir. Para ello, y tomando como base los aportes de Elena Barberá, podemos identificar cuatro dimensiones que posee la evaluación. La primera de ellas es la evaluación del aprendizaje. Elena Barberá nos va a decir entonces que entender la evaluación de esta manera es entender la evaluación que nos da como resultado la conformidad de saber si los alumnos son capaces o no de desenvolverse con determinados parámetros en una determinada situación. Es decir, saber si nuestros estudiantes tienen las competencias necesarias para saber cómo desenvolverse en una determinada situación con los conocimientos que van adquiriendo en un determinado espacio curricular, por ejemplo. Por otra parte, la evaluación para el aprendizaje es aquella que tiene a la retroalimentación como eje motor de la evaluación y que se preocupa por cómo los alumnos utilizan esa información para la construcción de conocimientos. Si nosotros analizamos el diálogo que tenemos como docente con nuestros estudiantes, generalmente cuando se está charlando sobre el contenido que estamos aprendiendo, es en ese momento donde el docente ofrece una ayuda y una respuesta ajustada, coherente y contextualizada sobre el problema que se está analizando, sobre el contenido que estamos conociendo, y esa devolución ayuda de alguna manera a la construcción de ese conocimiento que estamos buscando que el alumno tenga. Por otra parte, la evaluación como aprendizaje, esta dimensión contempla el aprendizaje mismo de la dinámica evaluativa en cuanto a análisis y reflexión de las propias prácticas educativas llevadas a cabo por los propios alumnos. Esta reflexión aprendida conlleva la posibilidad de regular el propio aprendizaje adaptándolo a los fines educativos y también a los intereses personales. Finalmente, la evaluación desde el aprendizaje, es decir, comúnmente
es aceptada la idea de que aprender es conectar el conocimiento nuevo al que accedemos por primera vez con el conocimiento que ya poseemos. Por lo tanto, esta conexión se tiene que desarrollar de manera significativa, por lo que es condición necesaria conocer el punto de partida de ese conocimiento, o sea, lo que se sabe previamente al acto educativo, y de este modo los conocimientos previos y el sentido con el que se accede, con el que accede el alumno a los aprendizajes devienen elementos esenciales para la docencia, pudiendo desde allí anclar y desarrollar lo que se enseña a los alumnos. Bien, una vez analizadas estas dimensiones de la evaluación, podemos pasar a dialogar sobre los momentos de la evaluación. Como veíamos al principio de este video, la evaluación generalmente está asociada a un proceso que se desarrolla al final de un determinado espacio curricular. Sin embargo, está muy arraigada también desde la teoría que básicamente existen tres momentos donde la evaluación se puede desarrollar. Una de ellas es la que se conoce como evaluación diagnóstica, que es la evaluación que se realiza inicialmente y que nos permite tener una idea del nivel de conocimientos y destrezas con los que los alumnos llegan a nuestros espacios curriculares. Además, esta evaluación que se desarrolla al inicio nos permite tener una idea de cuáles son las expectativas que nuestros alumnos tienen sobre la materia que van a cursar. Por lo tanto, podría decirse que este primer momento de evaluación es un momento clave para conocer el estado de conocimiento con el que nuestros estudiantes llegan a cursar. Luego, también se concibe lo que se conoce como evaluación formativa o también llamada evaluación en curso, en el que el peso de la evaluación se distribuye en determinadas actividades a lo largo del año. Es decir, que el peso de la calificación no solamente se considera tomando lo que sucede al final de la cursada, sino los distintos momentos, las distintas interacciones y actividades que se van desarrollando a lo largo del cursado en una materia se constituyen en insumos para luego considerar una determinada calificación final. Todas estas instancias que se van teniendo en cuenta al momento de desarrollar una evaluación formativa incluyen algunas estrategias que cada vez están, cada vez más se las incluye en estos procesos, como son la autoevaluación, que le permite al alumno hacer un propio seguimiento de su aprendizaje, y la coevaluación, que implica que los alumnos se evalúen entre sí bajo determinados parámetros que el profesor va a reglamentar para que ésta se desarrolle de manera armónica. Y finalmente podríamos decir que el tercer momento de la evaluación, y que suele ser la más desarrollada o la más conocida, es la evaluación sumativa, que se refiere a la instancia final en la que se constatan los resultados del trabajo de los estudiantes y se determina su promoción, repetición o certificación. Suele suceder que cuando alguien habla de evaluación sumativa, habla de tener en cuenta, por ejemplo, los dos parciales que se desarrollan en el año y en base a eso poner una calificación final que va a determinar la regularidad del alumno o la promoción. Sin embargo, es recomendable que a estas evaluaciones que siguen esta estructura rígida de dos parciales se sumen también estrategias de evaluación formativa que tengan en cuenta el desarrollo y el desempeño del alumno a lo largo del cursado de toda la asignatura, y que no solamente se consideren las calificaciones que se tienen en estos dos momentos de evaluaciones parciales, porque de alguna manera estamos desarrollando, sino una evaluación que no es significativa, que tampoco tiene una validez para lo que es el aprendizaje del alumno. Por lo tanto, la opción recomendable cuando hablamos de metodología de evaluación es justamente la evaluación formativa. Una vez conocidas las dimensiones de la evaluación y los momentos,
es importante hablar sobre lo que es sobre lo que son las influencias de la evaluación, que básicamente son tres de corte motivacional, de consolidación y de carácter anticipatorio. Cuando hablamos de influencias de tipo motivacional, hacemos referencia a la atención que se observa en el estudiante en tanto que la prueba que realiza o la evaluación a la que se ve sometido tiene una repercusión social. Entonces, cuando a un estudiante nosotros le decimos que va a ser evaluado, inmediatamente despliega mecanismos de alerta que tienen que ver con una mayor atención o mayor interés sobre el tema que estamos desarrollando. Por otra parte, las influencias de consolidación tienen que ver con que la evaluación tiene un lugar importante en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje y no es solamente algo que se ubica al final o en el medio de un determinado proceso formativo. Y es que la evaluación, además de certificar, si se quiere, un contenido, si lo vemos con esta mirada, tiene la oportunidad de afianzar los contenidos que se están desarrollando. Por lo tanto, al momento de seleccionar los contenidos que nosotros vayamos a evaluar, esa selección no puede ser al azar. Por lo tanto, debe existir una correcta planificación de competencias que van a ser evaluadas al estudiante para que la evaluación evidentemente pueda ser significativa. Finalmente, las influencias de carácter anticipatorio tienen que ver con que la evaluación tiene el poder de ejercer procesos de transformación en el aprendizaje de los estudiantes. Eh, por ejemplo, nosotros en el primer día de clase solemos explicar cómo será el proceso de evaluación que desarrollaremos de los conocimientos de nuestros estudiantes y ellos, a raíz de esa información, toman determinadas decisiones que les permiten modelar cómo va a ser el estudio de la asignatura e incluso cuáles van a ser los mecanismos que van a utilizar para aprender. El ejemplo más claro es que si nosotros evaluamos utilizando pruebas objetivas del tipo test, lo más probable es que nuestros estudiantes estudien de memoria, que a diferencia de si les proponemos trabajar de manera colaborativa, en el que tienen que construir su propio conocimiento en trabajo en equipo con otras personas. Una vez conocidas las influencias de la evaluación, es necesario hacer mención también a los tipos de evaluación que se pueden dar en un entorno virtual de aprendizaje. Obviamente, una de las más desarrolladas y probablemente más conocidas por los profesores que desempeñan este ejercicio en el aula virtual es el de la evaluación automática, que generalmente se suele dar a través de cuestionarios de múltiple opción, de verdaderos o falsos, de preguntas que incorporan una devolución inmediata, ¿sí?, de la respuesta. Por lo tanto, este tipo de corrección tiene justamente la ventaja para el alumno el poder hacer un seguimiento propio, digamos, de cómo fue el resultado de esa prueba. Y obviamente la desventaja desde un punto de vista pedagógico es la limitada intercomunicación que hay entre el docente y los estudiantes, porque no hay una comunicación en vivo y por lo tanto no hay una devolución personalizada de las respuestas. Por otra parte, la evaluación enciclopédica, bueno, tiene que ver más que nada con una característica del estudiante a distancia que es la facilidad, digamos, para poder acceder a gran cantidad de información de manera fácil y relativamente cómoda. Entonces, para poder responder a ciertos parámetros de evaluación, a ciertos tipos de evaluación, el alumno tiene esa posibilidad, digamos, de contar con grandes masas de información y la dificultad obviamente se da al momento de poder establecer esa identidad del estudiante, por lo que el riesgo de plagio es muy alto. Si bien existen determinados mecanismos para poder identificar al estudiante, siempre existe, digamos, este temor
esta limitación de alguna manera de poder saber quién está detrás de la pantalla resolviendo una actividad evaluativa que requiera procesos de elaboración que muchas veces resultan en ser copias de otros trabajos. Y finalmente la evaluación colaborativa, que si bien suele ser la menos conocida, pero termina siendo una de las más necesarias de desarrollarse en los entornos virtuales, es aquella que se suele generar, por ejemplo, a través del trabajo en foros, a través del trabajo en wikis, en talleres, bases de datos, etcétera, algunos de los tantos recursos que por ahí Moodle nos ofrece, digamos, a través de la plataforma. Obviamente que, por ejemplo, para saber orientar este tipo de prácticas, es menester, digamos, que el profesor tenga bien conocido cómo desarrollar su rol de moderador y esté atento, digamos, a la interacción que se produce entre los estudiantes. Obviamente que es difícil por ahí saber quiénes trabajan en un grupo y quiénes no, pero también existen posibilidades de, además de conocer el producto final de un trabajo, también se puede conocer el proceso. Por lo tanto, el proceso de seguimiento a cada estudiante es un poco más factible. Dentro de las limitaciones de este tipo de evaluaciones, y que se suele dar muchas veces, es aquella resistencia por parte de determinados alumnos que no quieren trabajar en equipo, porque suelen justificar, digamos, este tipo de respuestas que han elegido este tipo de carreras virtuales, a distancia, o en aquellas carreras que se dan estas versiones híbridas de la clase, por una cuestión de mayor comodidad, el estudiante prefiere trabajar solo. Eh, y máxime, digamos, esta situación se da cuando se trata de carreras que tienen una gran carga sincrónica, por lo tanto es muy difícil lograr que este tipo de personas trabaje en equipo, pero tampoco es imposible si termina siendo un requerimiento obligatorio de la cátedra. Ya que estamos hablando de lo que es la evaluación en los entornos virtuales y que también hemos hecho referencia a que la retroalimentación es un elemento importante para que el alumno entienda cómo viene siendo su proceso de aprendizaje y tenga, digamos, argumentos sobre por qué ha alcanzado determinada prueba. Una herramienta muy recomendable justamente para facilitar la retroalimentación es lo que se conoce como rúbricas de evaluación o e-rúbricas, que básicamente son listas de cotejos, son documentos que describen los criterios que se van a seguir para evaluar un trabajo y que tienen una enumeración, digamos, de los distintos niveles de calidad de cada uno de dichos criterios con las características o parámetros que deben cumplir. Además, incluyen los puntos asignados a cada nivel de calidad y el peso correspondiente a cada criterio. En este sentido, es necesario, digamos, que cada docente pueda definir los criterios a evaluar, como también en una escala los niveles alcanzados por el grupo de estudiantes. Es importante reconocer que a través de la rúbrica de evaluación, el estudiante recibe información que le permite entender por qué alcanza una nota en una determinada prueba, pero también accede a determinada información que le permite corregir su proceso de aprendizaje y prestar atención a aquellas cuestiones a las que debe atender si necesita mejorar determinados aspectos de su proceso formativo. Van a ver que generalmente los modelos de rúbrica de evaluación tienen una columna a la izquierda, ¿sí?, que dice criterios a evaluar, y en el que el docente debe establecer los diferentes criterios de evaluación de una determinada actividad. Y a la vez, en las columnas que se despliegan hacia la derecha, eh, los estudiantes van a poder visualizar el nivel que alcanzaron. Si miramos el ejemplo de esta rúbrica, vamos a ver que hay un nivel destacado, un nivel satisfactorio, un nivel suficiente y un nivel insuficiente. Y a la vez, cada uno de los criterios tiene la descripción precisa del desempeño, donde el docente va a explicar por qué ha alcanzado determinado nivel y no otro. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de rúbrica de evaluación en un entorno virtual de aprendizaje y veremos cómo se puede construir y cómo se implementa.
Para crear la rúbrica de evaluación como herramienta, lo primero que tenemos que hacer es configurar una actividad de tarea como recurso de la plataforma Moodle. Para ello, no se olviden de activar la edición en su aula virtual. Y una vez que la activaron, nos vamos a la opción que dice añadir una actividad o un recurso. Una vez que estamos ubicados en ese lugar, lo siguiente es seleccionar la opción que dice tarea. Le damos a agregar y empezamos a hacer la configuración necesaria para este proceso. Le ponemos actividad 1, prueba. Configuramos todos los espacios de calificación y un elemento importante en este proceso de configuración es justamente la opción que dice calificación. Si nosotros desplegamos esa pestaña, es importante que en la opción que dice método de calificación, despleguemos las opciones y elijamos rúbrica de evaluación. Una vez que nosotros hicimos ese proceso, es necesario guardar cambios y mostrar. Bien, lo que nos va a preguntar Moodle es si nosotros vamos a crear un formulario desde cero o si vamos a usar alguna plantilla que ya tengamos predeterminada. Como en este caso vamos a hacer una rúbrica desde cero, hacemos clic en la opción Nuevo formulario. Bien, le ponemos rúbrica de evaluación. Y vamos a ver que en este siguiente paso nos aparecen en la columna izquierda, ¿sí?, las opciones de los criterios y los distintos niveles que le vamos a ir otorgando a esa rúbrica de evaluación. En este caso yo les voy a mostrar que ya tengo preparado en un Word la rúbrica de evaluación, por ejemplo, para evaluar la adaptación de un cuento a una obra de teatro. Aquí a la izquierda tenemos los criterios, aquí tenemos los niveles de desempeño y la información que el estudiante verá para lo que va a ser su retroalimentación. Si nosotros copiamos los criterios, los podemos ir asignando. Añadir criterio y vamos añadiendo los otros puntos. Bien, para los niveles de desempeño hacemos exactamente lo mismo. El primero significa que está muy bien. El segundo, que el trabajo está bien. El tercero, que el trabajo está regular. Y si necesitamos añadir un nivel, simplemente hacemos clic y lo agregamos. El último nivel significa que es insuficiente. Y hacemos lo mismo con los otros puntos. Bien, agregamos el último. Y una vez que cargamos toda la información, lo siguiente es definir la cantidad de puntos. Esta primera columna es para el desempeño muy bueno, entonces tenemos que asignarle cierta cantidad de puntos. 4, podría ser 4 puntos, siempre recuerden que el valor de 10 es la referencia, le agregamos el valor de 3, vamos a el valor de 1, 2 puntos y finalmente 1. ¿Eh? 7, 10. Y hacemos exactamente lo mismo con
las otras columnas. 3 puntos, 2 puntos lo dejamos como está y le agregamos 1. 4 puntos, 2 puntos y finalmente 1 punto. Bien, una vez que nosotros configuramos esta rúbrica de evaluación, el siguiente paso es guardar rúbrica y dejarla preparada. Bien, ya tenemos lista nuestra rúbrica de evaluación y lo que el estudiante verá al momento de que nosotros apliquemos esta herramienta es lo siguiente. Nosotros cuando vayamos a hacer una evaluación de una actividad usando una rúbrica de evaluación, es necesario hacer clic, obviamente, en ver todos los envíos. Allí veremos los trabajos cargados de nuestros estudiantes, hacemos clic en calificación y allí podremos implementar nuestra rúbrica de evaluación. Fíjense que lo que tenemos que hacer es ir seleccionando los distintos puntos que nuestro alumno fue alcanzando, ¿sí? Esos valores marcados son los que luego el estudiante verá. Podemos hacer alguna devolución si queremos que enriquezca aún más esa retroalimentación y le damos guardar cambios. Cambios actualizados, le damos OK y ya queda la calificación de nuestro estudiante, donde veremos que el total alcanzado en esta prueba es de 75% sobre un valor de 100. O sea que sería un 7.5 sobre un valor de 10 puntos si nosotros tomamos esa escala numérica. Y bueno, para seguir haciendo las correcciones que están faltando, volvemos a ver todos los envíos y ahí podemos comprobar, ¿sí?, la calificación que nuestro estudiante alcanzó. Y así vamos a ir haciendo lo mismo con el resto de los estudiantes y de esa forma es como se aplica la rúbrica de evaluación.